Son las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 horas 29 minutos aquí en OMC Noticias, en el territorio continental ecuatoriano, y una hora menos en la región insular de Galápagos. A esta hora de la mañana a nuestra invitada, abogada María de Lourdes Maldonado. Ella es representante de la Fundación Dignidad y Derecho. ¿Cómo está, abogada Maldonado? Buen día. Orlando Murillo la saluda aquí en OMC Noticias. Hola Orlando, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar esta mañana con usted. En su nombre, saludo también a la mujer ecuatoriana hoy que estamos recordando el Día Internacional de la Mujer, abogada. Y Muchísimas gracias, es algo para festejar. La primera pregunta, ¿cuál es la trascendencia de la mujer en la sociedad? Y sobre todo en la sociedad ecuatoriana que necesita mucho del hombre, pero también la participación de la mujer. ¿Cómo ha avanzado la mujer en esa aspiración de tener un ámbito laboral igual que el hombre, remuneración igual que el hombre, educación también, y sobre todo esas conquistas que la mujer pretende para beneficio de la familia, de la sociedad? Bueno, mi querido Orlando, realmente hablar del valor de la mujer es un tema muy amplio, en el sentido de que el valor de la mujer será respecto de cada una de ellas en las funciones que le ha correspondido desempeñar en la sociedad. Lo importante es pensar que toda mujer está llamada a desarrollarse en la familia, en la empresa, en la sociedad en general, en el ámbito político, y mientras haya una mujer en cada uno de estos sectores, yo creo que va a haber un gran trabajo y un ser humano, más allá del sexo al que corresponda, con todas las capacidades para desempeñarse y desarrollarse a plenitud. Y eso es lo importante, la capacidad de la mujer de cumplir con todas las expectativas en todos los campos en los que está llamada a actuar en la sociedad. La relación que tiene la mujer en nuestra sociedad en torno a sus derechos políticos, a la inclusión laboral, a la seguridad, a todo lo que demanda a nivel social como educación, salud, por ejemplo. Sí, evidentemente la mujer tiene una serie de derechos por el solo hecho de ser persona. O sea, no nos podemos olvidar que más allá de la identificación, y esto es algo que a mí me gusta recalcar, más allá de la identificación como hombre o mujer, el ser humano tiene esto tan importante que es la dignidad humana, que le hace acreedor a una serie de derechos, y el principal, que es el que reclaman digamos, los grupos de mujeres, o el que se ha enfocado un poco más la lucha de las mujeres, es este derecho a la igualdad, a ser tratada y tener las mismas oportunidades que tiene el sexo masculino. Ahora, en este afán de tener una igualdad con el hombre o equiparar la situación que los hombres mayoritariamente han manejado la historia del país, el Código de la Democracia, por ejemplo, sí permite esa alternabilidad en las listas, sea para la elección presidencial, vicepresidencial, para la elección de asambleístas y también de los gobiernos seccionales, esa alternabilidad hombre-mujer o mujer-hombre. ¿En qué medida se está respetando, verdad? Y en qué medida, por ejemplo, esa representación auténticamente va a favor de lo que también el pueblo aspira para que el hombre y la mujer que alcance esas dignidades puedan legislar o ejecutar acciones en favor de la población mayoritaria del Ecuador, abogada Maldonado. Mira, Orlando, algo que me ha costado entender muchísimo, con el tiempo lo he logrado parcialmente, es el tema de las famosas cuotas. Soy una persona que considera que en cada lugar donde una persona está llamada a actuar, sea en el ámbito público o el privado, debe hacerlo en función de méritos y no en función de su sexo. Sin embargo, con el tiempo y sobre todo por la realidad que enfrentamos en los distintos ámbitos, sí he podido percibir que es necesaria este establecimiento de cuotas o de participación para la mujer, por la dificultad evidentemente que hay para la mujer para poder acceder a esos espacios, por un lado, y por otro lado, porque efectivamente en ciertos temas es fundamental que sea la propia mujer quien, digamos, encabece la lucha de sus derechos. En el ámbito político, por ejemplo, esto se ha reflejado de alguna manera
en la expedición de leyes o en la propia Constitución en su momento, en la 1998 y luego en la del 2008, en la que ya hubo una intervención más amplia de mujeres en la política y por lo tanto hubo un mayor reconocimiento de los derechos y garantías a favor de la mujer. Como le digo, no es algo que debería funcionar así. Hombres y mujeres debemos trabajar en beneficio y el desarrollo de la persona en general, obviamente atendiendo a las necesidades que corresponden a uno y otro sexo, que evidentemente somos diferentes y cada uno necesita alguna especial protección. Pero independientemente de eso, hay un avance, un espacio que se ha ido conquistando por la mujer por muchísimos factores. Uno de esos es esta obligatoriedad que se le da a la mujer para intervenir en cierta obligatoriedad para el sistema de incluir a la mujer en distintos aspectos, pero también por una participación más activa de la mujer es evidente que el número, por ejemplo, los bajaban en el año en la década no va a ser igual a la que hay en nuestra gente importante tomar en cuenta, ¿no? La mujer también se ha involucrado más y se ha preparado mejor y eso le ha dado mayor acceso a intervenir directamente en todo el diseño de políticas públicas y en la creación de leyes que cambian la situación de la mujer o que lo han ido cambiando en la medida que han podido irse avanzando en estos logros. En estas últimas semanas o este último mes, 2 damas de la Asamblea Nacional han sido protagonistas, por ejemplo, de una comisión ocasional. ¿Cómo usted analiza el accionar de la comisión en sí con la representación de 2 damas que además estaban en contacto con los medios, teniendo en cuenta el resultado de esa investigación y el análisis que grupos de abogados y de políticos hacen al accionar de ellas con calificativos denostativos de los que no estoy muy de acuerdo, pero que en realidad en cuanto a su accionar dan lugar a muchas cosas? ¿Cómo usted analiza esa situación? Yo creo que es parte de lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Es un tema de que en los puestos públicos, y no solamente públicos, en las empresariales también, estos deben ser ocupados por las personas que tengan las capacidades para poder ocupar esos puestos, los conocimientos, habilidades, sin desmerecer el trabajo de estos asambleístas en concreto o sus conocimientos. Sí es importante que no se identifique de una manera general a las mujeres con ciertas funciones que deban cumplir en la sociedad o en el ámbito público o en el ámbito empresarial. Yo creo que en casos puntuales, como que usted comenta, hay fallas o hay temas que corresponden al fuero interno de la persona. Es decir, yo no porque yo soy mujer, es una garantía que yo me vaya a desempeñar bien en un cargo público. No es así. Evidentemente, y eso es importante, hombre y mujer que desempeñan un cargo público están llamados a prepararse, a formarse y a dedicarse a las actividades a las que están preparados para hacerlo. Es irresponsable, por decirlo menos, que una mujer, por el solo hecho de ser mujer, pretenda participar en actividades de las que no está preparada para hacerlo. O sea, ahora, realmente aquí estamos hablando de una capacidad. Ajá. La situación en la política se da igual que en la situación laboral, no obstante que se acaba de aprobar una ley de economía, la economía violeta, donde se abre una luz, al parecer, un camino también para la equidad y la inclusión de las mujeres. Realmente es ahí justamente donde yo le comentaba que yo creo que hay mucho trabajo por hacer y el tema de establecer cuotas o de dar ciertos beneficios ayuda, no digo que no, ayuda, pero las diferencias fundamentales que persisten actualmente, como son la brecha salarial, digamos, la imposibilidad o la dificultad que tienen las mujeres para intervenir o para participar en cargos directivos de las empresas, problemas relativos que todavía se mantienen respecto a la corresponsabilidad de roles hombre y mujer respecto a la maternidad, la conciliación trabajo y familia, aspectos que van más allá del solamente darle un espacio a la mujer, porque no sirve de nada que la mujer tenga un espacio en la empresa si no tiene las mismas condiciones que un hombre. El tema de la brecha salarial, por ejemplo, es un tema que se dice muy poco, se hace muy poco y es absolutamente grave.
¿Qué puede hacer una mujer que presta los mismos servicios que un hombre en una empresa y que percibe un sueldo infinitamente menor al que el hombre en esa misma empresa y en ese mismo puesto de trabajo? ¿Qué estamos haciendo por eso? Esa es la verdadera lucha de lo que nosotros estamos reclamando como mujeres para ser oídas y para que realmente se trabaje no solo en la creación de leyes, porque a veces también es algo que se entiende mal, ¿no? Que todo se puede cambiar o modificar por ley, y no es así. Para poder generar cambios se necesita trabajar primero en la sensibilización, que es decir, que toda la sociedad esté consciente de la problemática, que toda la sociedad, la familia, las empresas se unan en los esfuerzos para generar cambios y evidentemente en educación. Y tal vez este último podría estar entre los primeros lugares. Si nosotros no educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en un verdadero respeto hacia la mujer, en una lucha por la verdadera igualdad, en una lucha contra la discriminación, en una lucha contra la violencia, poco o nada vamos a generar de cambio. Las leyes no generan cambio, las conductas generan cambio. De acuerdo. Ahora, de lo que entiendo e interpreto en su exposición, abogada Maldonado, es que subyace el machismo no solamente dentro del comportamiento del ser humano, del hombre fundamentalmente, sino también que se traslada al tema legal en cuanto a estos procesos que se están dando aparentemente para encontrar ese camino de igualdad. Y allí de pronto se contrapone a ese machismo la aparición de movimientos feministas que pretenden contraponerse justamente a esa actitud que le estoy comentando. ¿Es ese un justificativo para estos movimientos feministas que debo entender van más allá de la aspiración de la mujer? Orlando, el problema que se presenta, y perdón que sea un poco, que le tome esto un poco a tema personal, pero yo soy una mujer feminista. Pertenezco a otro grupo que se denomina Razón y Emoción, es un movimiento que trabaja por el desarrollo de la mujer. Pero nuestro feminismo o el feminismo que nosotros reclamamos es un feminismo de paz y de complementariedad hombre y mujer. Es un feminismo de causas. Y eso es, digamos, la gran derrota que tiene ahora los movimientos, la mayoría de movimientos feministas radicales, que son los que comúnmente escuchamos en los medios o son los que salen a las marchas y reclaman. Y en fin, estos movimientos, sin desmerecer lo positivo que puede haber en las luchas sobre todo que muchos de ellos son reacción a circunstancias que son reales como la violencia y que hay que combatir evidentemente, creo que erran en el sentido de identificar quién es el verdadero enemigo. Evidentemente el machismo como el feminismo radical pueden ser muy dañinos para la sociedad, muy dañinos a la sociedad, porque no tienen un límite o no están orientados hacia las verdaderas problemáticas de la mujer. El movimiento que yo le acabo de mencionar, que es Razón y Emoción Latinoamérica, es un movimiento que, como le digo, trabaja por causas. Si yo identifico, o si nosotros como el movimiento identificamos una problemática como es la conciliación, trabajo y familia, nuestra propuesta es trabajar en capacitación para las empresas, capacitación para los colegios, capacitación para la sociedad en general en estos temas, generar propuestas de cambio. Y eso es lo que hace falta a la sociedad. Basta de las marchas, basta de los pañuelos, basta de... Eso no genera cambios, insisto. Tenemos que hacer propuestas reales y concretas que se enfoquen a la problemática real de la mujer. Y perdón, tal vez me voy a desviar un poco, pero no, estos mismos movimientos no están desvalorizando a la mujer en el momento en que, por ejemplo, reclaman que en las leyes, en vez de denominarse a la mujer mujer, porque eso es lo que somos, se la considere como persona gestante o persona con capacidad de gestar. No estamos nosotros mismos haciendo como cosificándonos, como hablando de un instrumento, como que fuera una máquina donde se mete un ser humano. Entonces, realmente es un tema de desenfoque, es un tema de reivindicar una igualdad con el hombre, pero como que al mismo tiempo rechaza la verdadera feminidad, lo que nos hace a las mujeres diferentes, lo que nos hace a las mujeres especiales.
Nosotros reclamamos Justamente, ese reconocimiento de la mujer, de su valía por ser mujer, justamente. ese concepto que usted está dando de la mujer feminista, ¿verdad? Quería llegar para diferenciar del feminismo radical. Ese feminismo radical que, por ejemplo, propugna el aborto para que se cumplan protocolos y se promuevan prácticas en la atención de abortos por las causas legales. Es decir, que atentan contra su propia vida y que atentan contra la vida del no nacido, por ejemplo. Y ahí la diferencia está justamente en eso, en sentirse auténticamente mujeres, y lo otro es sentirse, no sé, pero van más allá con ese feminismo radical. Me lo deja claro ahora, abogada Maldonado. Sí, Orlando, el tema del aborto es justamente uno de los problemas que yo más critico en la lucha de los movimientos de los feministas radicales. Le repito, un movimiento o una ideología que reclame no solo una afectación al derecho a la vida en general, que ya es inaceptable de por sí, pero además que reivindique como derecho algo que le puede afectar a la propia mujer, es prácticamente inentendible. El aborto no es una solución. El aborto le daña a la mujer. El aborto puede causar la muerte de la mujer. ¿Cómo? Como mujer, como feminista, puedo reivindicar como derecho, pedir, reclamar para la mujer algo que la expone de esta manera? Para mí es prácticamente inentendible. Yo lo que sí reclamo como mujer, lo que sí reclamo como feminista, como sí reclamo como defensora o una persona que trabaja en la defensa de los derechos humanos, es una protección efectiva de la mujer, es un reconocimiento de la igualdad de sus derechos respecto del hombre, es una no discriminación de la mujer, es un ataque hacia la violencia de género en general. Es decir, esos son los derechos con los que tenemos que trabajar, que las mujeres puedan acceder, usted decía, a la educación en unidad que el hombre, atendiendo a sus propias circunstancias, como es el caso, por ejemplo, de la maternidad, que es una característica y yo quiero decir, un privilegio de las mujeres, que obviamente requiere una atención especial, una protección especial por parte del Estado, es evidente, porque es una situación de especial vulnerabilidad para la mujer, pero a la vez rechazar la maternidad, rechazar esta esencia de la mujer es realmente inentendible. Ahora, falta educación, ¿verdad? En términos muy generales. Y yo allí le pregunto, ¿cuál es el ícono como mujer ecuatoriana que la mujer joven debe perseguir? Nosotros como hombres tenemos referentes históricos, referentes de pronto de nuestro padre propiamente, de referentes de maestros, referentes de alguien que haya influido a nivel de un sacerdote, a nivel, no sé, particular dentro del desenvolvimiento político, que podamos reflejarnos en él y decir, hacia allá apunto en mi conducta, en mi forma de ser, en mi aporte a la sociedad. En cuanto a la mujer, ¿tiene nombres actuales que podamos tenerla como referentes al que hay que seguir, más allá de lo histórico de Manuela Sáenz, ¿verdad? En Marieta de Ventimilla, en Rosa Cabeza de Vaca, u otras mujeres ecuatorianas que le han dado, como Matilde Hidalgo de Procel, que le han dado lustre a la mujer ecuatoriana? Me hace una pregunta complicada y realmente, Decía, bueno, todas decía las que usted el doctor menciona, Gándara el día de ayer, decía el doctor Gándara el día de ayer, me está tomando la lección usted. tal Pero cual. se trata de Eh, identificar, doctora, se trata de identificar nombres para seguir. Porque, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, ¿a quién seguir dentro de la juventud como líder, como identitaria de lo que yo puedo hacer en el futuro, como política? ¿Verdad? A eso me refiero. sí, y tal vez, y perdón, el que sea, utilice un ejemplo muy íntimo, pero un ejemplo, por ejemplo, o una proyección de lo que yo he aspirado en mi vida es, por ejemplo, mi abuela, que es Rosa Dávila Cajas. Es una mujer actualmente de 96 años, ella fue diputada, fue líder del Partido Conservador Ecuatoriano, Ajá. eh, y
Y ha sido un ejemplo para mí, y yo creo que va a ser para muchas de las futuras generaciones, la historia lo dirá, porque nos enseñó a nosotros a ser coherentes entre lo que pensamos y entre lo que hacemos. Una mujer, madre de 9 hijos, imagínense, tiene una familia de más de 100 personas hoy en día, se quedó viuda a los 40 años, con lo cual le tocó asumir en ese momento muchas responsabilidades que en esa época eran de los hombres, ¿no? Como el salir a trabajar y demás. Pero lo hizo de una manera muy buena. O sea, nos ha demostrado a todas que la mujer es capaz de alcanzar eso y más, de poder ser, de poder desarrollarse tanto en el ámbito familiar, conocer a su familia, en el ámbito profesional y en el ámbito político. Esa coherencia de vida entre lo que nosotros reclamamos y entre lo que hacemos. Y ese es el llamado al que yo quiero hacer. Si somos mujeres, si somos hombres que respetan a la mujer, tenemos que realmente generar propuestas de cambio y trabajar en beneficio de una efectiva igualdad para la mujer. De un trabajo, por ejemplo, para erradicar problemas tan graves como la violencia de género, siendo, por ejemplo, en el ámbito de la familia, los padres los primeros educadores de nuestros hijos. En el ámbito empresarial, los empresarios, los dueños de las empresas, siendo los primeros en garantizar el respeto de los derechos de sus trabajadoras. O sea, esa coherencia de vida, y por eso utilizaba el ejemplo de mi abuela, que es la primera que se me vino en este momento a su difícil pregunta, pero es un poco la hoja de ruta que ha marcado la lucha que hoy, por ejemplo, yo lo hago desde los distintos ámbitos en los que me desarrollo. Uno de esos es, como le comentaba, el movimiento Razón y Emoción Latinoamérica, que trabaja por el desarrollo de la mujer. Qué interesante. Y sí, sin duda el reflejo inmediato que uno tiene dentro de lo familiar son los abuelos, son los padres, ¿verdad? Para la educación, la orientación. Y qué bueno que usted traiga a su memoria a su abuelita y que todavía aún esté con vida, ¿verdad? Que es importantísimo eso. Yo en mis charlas, en mi locución aquí dirigiendo este informativo, también siempre mi abuela, que era muy refranera, en cambio, y cuando me acuerdo, entrevisté al expresidente Rafael Correa, no lo confronté personalmente, sino lo confronté en función de refranes que me recordaba mi abuela y ahí lo fui un poco ubicando, ¿no? Y finalmente le recordé a él cuando me dijo, usted me está tratando de endilgar muchas acusaciones de que mis ministros esto, corruptos. Yo le digo, mire, le digo, mi abuela me decía una cosa muy importante, que el tiempo ubica a cada quien en su lugar. Y vamos a ver qué pasa con el tiempo en función de usted. Y ya vemos dónde está ubicado el ex presidente del país. La dejo con su saludo de despedida y sin duda su saludo para la mujer ecuatoriana, abogada Maldonado, agradeciéndole su comparecencia aquí en OMC Noticias. Muchísimas gracias, Orlando. Como siempre ha sido un gusto estar con usted esta mañana. Un saludo especial a todas esas mujeres que día a día cumplen de la mejor manera sus trabajos en donde están, en sus familias, en sus empresas, dando clases en los hospitales, en la diversidad de espacios en los que las mujeres estamos generando un cambio con nuestra vida y con los valores que hemos justamente recibido. Que sea un momento para reflexionar sobre todo sobre la belleza de ser mujer y que nos llame a todas a comprometernos, a formarnos, a intervenir más activamente en todos los espacios que se le den a la mujer para generar este cambio que tanto se necesita, sobre todo en el plano de la igualdad y de la lucha contra la violencia. Creo que eso es lo más importante. Muchísimas gracias, Orlando. A usted, y quiero terminar tal como empecé este programa, con un pensamiento también para la mujer que va alineado a lo que usted puntualiza, ¿no? Además, déjeme decirle, yo me crié con 7 mujeres, mi abuela, mi mami y 5 hermanas, y soy el último de la familia, entonces dicen que el más querido. La verdad es que he sentido eso en mucho y sin duda mi padre me enseñó a ser respetuoso con las damas, con las mujeres, y lo soy hasta ahora. No tengo hijas mujeres, pero tengo 2
nuera hermosísima y gracias a Dios tengo una excelente esposa con la cual acabamos de cumplir 44 años de casados. Para todas ellas, debo decirles que necesitamos mujeres amables, tan educadas que puedan ser humildes, tan feroces que puedan ser compasivas, tan apasionadas que puedan ser racionales y tan disciplinadas que puedan ser libres. Con ese pensamiento, gracias a la doctora María de Lourdes Maldonado y gracias también a todas las mujeres que nos siguen en este programa.